Como neurólogo, llevo muchos años estudiando algo que muy poca gente nota a tiempo. He aprendido a reconocer una señal silenciosa que aparece mucho antes de que alguien llegue a mi consulta con miedo. Es una señal que no duele, que no se ve en ningún análisis de sangre y que la mayoría de los médicos ignoran por completo. Esa señal son los silencios, pero no cualquier tipo de silencio. Hay un silencio muy particular que solamente los que lo han vivido entienden de verdad. Es el silencio de tener una palabra justo en la punta de la lengua y que no llegue. Es ese instante extraño en el que te quedas parado en el pasillo de tu propia casa, mirando la pared, sin recordar a qué había sido. O ese momento incómodo en el que estás contando algo importante a alguien que quieres y de pronto pierdes el hilo completamente, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de tu cabeza. Yo, el doctor joven, he visto esos silencios reflejados en los ojos de cientos de pacientes a lo largo de mi carrera. Me he convertido en alguien que sabe leerlos, que sabe lo que esconden detrás. Y lo que esconden no es lo que mucha gente cree, pero antes de decirte qué es, necesito que te quedes hasta el final de este video, porque lo que voy a revelarte hoy puede cambiar algo muy importante en tu vida, algo que quizás llevas meses o años ignorando por miedo a lo que podría significar. Una de mis pacientes, a quien llamaré Elena, vivió durante mucho tiempo rodeada de esos silencios. Cuando llegó a mi consulta por primera vez, me contó que el peor momento de su día llegaba cuando abría un álbum de fotos antiguas. Tomaba entre sus manos la fotografía del día de su boda, la miraba fijamente y sentía algo helado por dentro. Podía ver su cara sonriendo en aquella imagen, podía ver el vestido, las flores, las caras de todos, pero ya no era capaz de escuchar dentro de su mente la risa de su padre cuando contó aquel chiste en el brindis. Ese recuerdo que antes llegaba solo, de golpe, con sonido, con emoción, con vida, ahora era como una fotografía sin color, sin alma. Elena me dijo que sentía que su historia, sus recuerdos y su propia identidad se estaban borrando poco a poco, que era una condena que tenía que aceptar, que ya no había nada que hacer, hasta que la miré a los ojos y le dije algo que lo cambió absolutamente todo. Elena, tu cerebro no está roto, tu cerebro solo está esperando las instrucciones correctas para volver a encenderse. Le enseñé un ejercicio de apenas 60 segundos, un solo minuto al día. Al principio Elena pensó que era una broma, algo tan sencillo no podía funcionar, pero ese minuto diario le devolvió los colores, los sonidos y la vida que ella creía haber perdido para siempre. Y hoy, aquí en el Doctor Joven, voy a compartir contigo ese mismo ejercicio, porque nadie debería vivir rodeado de ese silencio frío. Antes de eso, necesito preguntarte algo directamente. ¿Te ha ocurrido que una palabra conocida desaparece de tu mente justo cuando más la necesitas? ¿Que entras a un cuarto y en segundos no recuerdas para qué fuiste? ¿Que el nombre de alguien conocido, alguien que has visto 1000 veces, simplemente no aparece? Si eso te ha pasado, quiero que sepas dos cosas fundamentales ahora mismo. La primera es que no estás solo o sola en esto. Millones de personas mayores de 50 años viven exactamente lo mismo cada día. Y la segunda, que es la más importante de las dos, es que eso no es una sentencia, no es algo irreversible, no tienes que resignarte. Existe una mentira enorme que se repite constantemente y que hace mucho daño. Esa mentira dice que la memoria se deteriora con la edad y que no hay absolutamente nada que se pueda hacer al respecto, que es normal, que hay que aceptarlo. Pero esa idea es precisamente la primera y más peligrosa trampa en la que podemos caer. Y quédate conmigo, porque en los próximos minutos no solo vas a aprender el ejercicio de 60 segundos que le devolvió la claridad a Elena y a decenas de pacientes más, sino que también vas a entrar sin que entenco sentan, tanin que non te for, para y no sin que la ciencia real que existe detrás. Una ciencia fascinante que demuestra que nuestro cerebro tiene una capacidad extraordinaria para recuperarse y fortalecerse, sin importar la edad que tengas hoy. Cuando Elena me describió cómo llegó a ese punto, me dijo que no fue algo repentino, no fue un accidente, ni una enfermedad dramática, fue un proceso lento, silencioso, traicionero. Me contó que todo empezó con cosas pequeñas. Un día fue al supermercado y se quedó completamente paralizada delante del estante de las especias. Necesitaba pimentón, sabía que lo necesitaba, pero esa palabra, pimentón, había desaparecido de su mente como si nunca hubiera existido. Me describió la vergüenza que sintió en ese momento, la sensación de que todos a su alrededor podían notar que algo no funcionaba bien en su cabeza. Tuvo que sacar su teléfono y escribir en Google especia roja para guisos, para que una máquina le dijera la palabra que su propio cerebro le estaba negando.
Con el tiempo, esas situaciones fueron haciéndose más frecuentes y más dolorosas. Empezó a evitar las llamadas telefónicas con sus amigas, porque seguir una conversación larga le resultaba agotador. Se sentía extraña en su propia vida, como si estuviera mirando todo desde lejos. El temor a quedar en evidencia la fue encerrando poco a poco. Su mundo, que antes era amplio y lleno de personas y actividades, se fue reduciendo hasta quedarse entre las cuatro paredes de su casa. Pero el momento más duro que me contó fue una tarde en que su nieto, un niño de 7 años, le enseñaba un dibujo que había hecho de la familia. Señalando uno de los personajes, le preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños: «Abuela, ¿te acuerdas de cómo se llama el tío?» Ese tío era su propio hermano. Y durante un segundo terrible, ese nombre no llegó. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas y le dijo al niño que estaba un poco cansada. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente vino a mi consulta con la voz rota y me hizo la pregunta que todavía hoy recuerdo con claridad. ¿Quién soy yo si no puedo recordar el nombre de mi propio hermano? Perder memoria, me dijo, no era solo olvidar dónde dejaba las llaves. Era sentir que las raíces que la conectaban con su propia historia se estaban rompiendo. Antes de llegar a verme, Elena había consultado a varios médicos. La mayoría la despacharon con pocas palabras. Le decían que era normal para su edad, que intentara no estresarse, que hiciera crucigramas. Elena me confesó que sentía que nadie la escuchaba de verdad, que le restaban importancia a algo que para ella era devastador. La resignación estaba a punto de ganarle la batalla completamente. Estaba perdiendo la esperanza, y eso, como siempre les digo a mis pacientes, es el verdadero veneno para el cerebro. Pero antes de poder darle una solución, era esencial que Elena comprendiera qué estaba ocurriendo realmente dentro de su cerebro. La niebla mental que ella describía no aparece de la nada. Casi siempre es la señal visible de algo que está pasando en nuestros hábitos diarios. Como explico siempre en mi consulta, muchos problemas de memoria no comienzan dentro de la cabeza, comienzan en cómo vivimos cada día. Una de las primeras cosas que le expliqué fue la conexión directa entre lo que comemos y la claridad mental. Esa sensación de pesadez y confusión que aparece después de comer alimentos ricos en harina blanca o azúcar es una señal de alerta muy concreta. Cuando el cuerpo recibe picos de glucosa de forma repetida, las células pueden comenzar a ignorar a la insulina, que es la hormona responsable de manejar esa energía. Y ese desequilibrio afecta directamente al cerebro, que es el mayor consumidor de energía de todo el organismo. Un cerebro mal alimentado es un cerebro que trabaja a media capacidad. Otro factor que roba la memoria en silencio es la mala calidad del sueño. Durante muchos años hemos creído que dormir poco era señal de productividad, pero es un error gravísimo. El sueño es el momento en que el cerebro realiza su mantenimiento profundo. Durante las fases de sueño más intensas, el cerebro elimina los residuos que se acumulan durante el día y consolida los recuerdos, guardando lo importante en la memoria a largo plazo. Cuando ese proceso se interrumpe, noche tras noche, como ocurre con problemas como la apnea del sueño, el resultado es un cerebro que no puede ordenar bien su información. Es como si un archivero trabajara toda la noche siendo interrumpido cada 5 minutos. Al amanecer, los archivos estarán por todas partes y nada estará donde debería. También reviso siempre con mis pacientes los medicamentos que están tomando. Hay fármacos muy comunes, como ciertos antihistamínicos o pastillas para dormir, que pueden provocar confusión y fallos de memoria como efecto secundario, especialmente en personas mayores de 60 años. A veces, la razón de la niebla mental está literalmente dentro del botiquín del baño. Cuando Elena entendió todo esto, algo cambió en su expresión. Su problema no era un misterio sin solución. Tenía causas reales y concretas. No era su cerebro el que fallaba por sí solo. Eran las condiciones a las que ella lo estaba sometiendo sin saberlo. Eso le devolvió una sensación de control que creía haber perdido para siempre y la preparó para dar el siguiente paso. Recuerdo perfectamente el día en que Elena llegó al doctor joven. Una amiga en común le había dicho: «Este médico es diferente, él sí escucha». A pesar de ello, Elena entró con pocas esperanzas, esperando escuchar la misma respuesta de siempre. Me soltó toda su historia sin filtros. El pimentón, el nombre de su hermano, la risa de su padre que ya no podía escuchar. No la interrumpí ni una sola vez. Dejé que vaciara todo el miedo y la frustración que llevaba cargando dentro. Cuando terminó,
Con un nudo en la garganta, no le extendí ninguna receta. Me acerqué un poco hacia ella y le dije con una firmeza que buscaba romper su resignación de raíz. Elena, mucha gente cree que la memoria se gasta con los años y ya está. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que eso no es completamente cierto? Por primera vez en mucho tiempo, un médico no estaba validando su rendición. La estaba desafiando a pensar diferente. Le hablé de un concepto que es hoy el centro de todo mi trabajo, la neuroplasticidad. Le expliqué que el cerebro no es una máquina que se rompe sin remedio. El cerebro es un órgano vivo que puede cambiar, reorganizarse y fortalecerse a cualquier edad. Le dije que si lo abandonamos, se deteriora, pero si lo estimulamos de la manera correcta, puede recuperarse de formas que parecen increíbles. Esa idea fue una revolución para ella, descubrir que su cerebro no era una estructura fija y condenada, sino algo que podía moldearse y crecer. Le dio una energía que hacía años no sentía. Le expliqué que cada vez que aprendemos algo nuevo, creamos y reforzamos caminos en el cerebro. Los olvidos y la confusión mental aparecen cuando esos caminos dejan de usarse y quedan abandonados. Pero la buena noticia, le aseguré, es que esos caminos pueden volver a viajar no necesitas medicamentos costosos ni aparatos especiales. Lo que necesitas es el tipo correcto de estimulación. Un ejercicio que obliga al cerebro a trabajar de una manera nueva, coordinada y sostenida. Y fue en ese momento cuando le hablé del ejercicio de 60 segundos. Le expliqué que su efectividad no viene de ser difícil. Viene de la combinación precisa de movimiento, respiración y atención mental. Una rutina que, practicada cada día, actúa como una sesión de entrenamiento profundo para el cerebro. Lo oxigena, despierta zonas que estaban dormidas y crea conexiones nuevas entre áreas que dejaron de comunicarse. Elena salió de esa consulta con algo que llevaba años sin sentir: esperanza, no una esperanza vacía, una esperanza real, basada en ciencia, con un plan claro y concreto en sus manos. Y ahora ha llegado el momento de que tú también lo hagas. Quiero que hagas el ejercicio conmigo ahora mismo. Solo necesitas una silla y 60 segundos de tu atención completa. Lo primero que siempre digo es esto: la clave no está en la fuerza ni en la velocidad. Está en la calma, en la concentración y en la precisión. Vamos a dividir el minuto en dos partes de 30 segundos cada una. Para prepararte, siéntate en el borde de una silla con la espalda recta pero sin tensión. Los hombros deben estar sueltos y relajados. Coloca los dos pies firmes sobre el suelo, separados aproximadamente al ancho de tus caderas. Pon las manos sobre los muslos con las palmas hacia abajo. Cierra los ojos un momento, respira profundamente por la nariz y suelta el aire lentamente por la boca, dejando ir cualquier tensión que sientas. Muy bien. Abre los ojos. Estamos listos para comenzar. En la primera parte, que dura los primeros 30 segundos, el objetivo es activar la comunicación entre los dos lados del cerebro y sincronizar el movimiento con la respiración para aumentar el oxígeno que llega a tu mente. Levanta lentamente el brazo derecho hacia el frente, hasta que quede paralelo al suelo. El movimiento debe ser suave y controlado. Mientras el brazo sube, inspira profunda y lentamente por la nariz, contando mentalmente hasta 4. Después, baja el brazo derecho, con la misma lentitud, hacia su posición inicial. Mientras baja, suelta el aire poco a poco por la boca, contando otra vez hasta 4. En cuanto la mano derecha toque el muslo, sin prisa, comienza a levantar el brazo izquierdo de la misma manera. Inspira, contando hasta 4 mientras sube. Luego bájalo lentamente expirando, contando hasta 4. Eso es un ciclo completo. Repite esa secuencia de forma continua y fluida durante 30 segundos. El ritmo debe ser lento y estable. Concéntrate completamente en esa coordinación. En la segunda parte, del segundo 31 al segundo 60, añadimos un reto adicional para el cerebro. Esto es la neuroplasticidad funcionando en tiempo real. No dejes de mover los brazos. Sigue con el mismo patrón de movimiento y respiración que ya debería sentirse casi natural. Ahora, mientras continúas con ese movimiento, vas a comenzar a nombrar en voz alta elementos de una categoría específica. Por ejemplo, la categoría animales. Mientras subes y bajas los brazos, empieza a decir perro, gato, elefante, tigre, jirafa, mono, oso, pájaro. No te preocupes si en algún momento tu mente se queda en blanco.
Respira. Continúa el movimiento. Di el siguiente animal que llegue a tu mente. Es exactamente ese esfuerzo, el de buscar las palabras, mientras mantienes el movimiento de los brazos, lo que crea las conexiones nuevas y valiosas en tu cerebro. Sigue nombrando elementos hasta que se cumpla el minuto completo. Eso es todo. Ese es el ejercicio. Un minuto que puede transformar la relación que tienes con tu propia mente. Algo en lo que siempre insisto con mis pacientes, son 3 errores que deben evitarse para que el ejercicio funcione de verdad. El primero es hacerlo con prisa. La velocidad genera tensión, y la tensión es directamente dañina para el cerebro. El objetivo es la calma total y el control consciente. El segundo error es hacerlo con distracciones alrededor. Ese minuto requiere atención plena, sin televisión encendida de fondo, sin conversaciones simultáneas. Es un momento exclusivamente para ti y para tu cerebro. El tercer error, y el más común de todos, es no ser constante. El cerebro necesita repetición para fortalecer las nuevas vías que estamos creando. Un truco que funciona muy bien es unir este ejercicio a algo que ya haces cada día, como hacerlo justo después de lavarte los dientes por la mañana. Cuando mis pacientes me preguntan cómo algo tan simple puede producir resultados tan reales, les explico la ciencia que está detrás. La palabra central es neuroplasticidad. Hoy la ciencia ha confirmado de manera rotunda que el cerebro tiene la capacidad de reorganizarse, crear conexiones nuevas y fortalecer las existentes a lo largo de toda la vida. No es un órgano estático, es un órgano vivo y adaptable. Este ejercicio funciona porque trabaja el problema desde 3 frentes al mismo tiempo. El primero es la tarea doble. Al obligar al cerebro a realizar una tarea física, mover los brazos, y una tarea mental, recordar palabras, al mismo tiempo, lo sacamos del modo automático y lo obligamos a conectar diferentes zonas entre sí. El lóbulo frontal, que es el responsable de la atención y la toma de decisiones, se activa al buscar palabras y mantener la concentración. El cerebelo, que controla la coordinación, trabaja para sincronizar los movimientos lentos y precisos de los brazos. El lóbulo temporal, donde vive el hipocampo, que es la región central de la memoria, se entrena directamente al buscar palabras dentro de una categoría. El segundo frente es la respiración consciente. Respirar de forma lenta y profunda aumenta el flujo de sangre rica en oxígeno hacia el cerebro, y un cerebro bien oxigenado funciona de manera notablemente mejor. Además, ese tipo de respiración activa el sistema de calma del cuerpo, reduciendo los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés y uno de los mayores enemigos conocidos de la memoria. El tercer frente es la constancia y la repetición diaria. El primer día que haces este ejercicio, abres un pequeño camino en el tejido neuronal de tu cerebro. Si no vuelves al día siguiente, ese camino se cierra, pero si regresas cada día, ese camino se hace más ancho, más sólido, más rápido, hasta convertirse en una conexión fuerte y eficiente. La repetición constante le envía al cerebro un mensaje claro. Esta conexión es importante, manténla activa, no es magia, es entrenamiento, es fisioterapia para el cerebro. El primer día que Elena hizo el ejercicio en casa, según me contó en su siguiente visita, fue imperfecto. Se enredó, perdió el ritmo, se quedó en blanco buscando animales, pero recordó lo que le dije, calma y sin juzgarte. Al día siguiente lo intentó de nuevo, y al siguiente, y al siguiente. La mejora no llegó de golpe como un destello, llegó despacio, como la luz del amanecer, gradual, pero imparable. Su primera gran victoria llegó unas 2 semanas después. Hablando por teléfono con su hija sobre un problema con el coche, le dijo sin dudar ni un momento: «¿Has revisado el alternador? A tu padre le pasó algo muy parecido una vez». Se detuvo en seco, sorprendida por sus propias palabras. No solo había recordado un término técnico, sino que lo había conectado con un recuerdo complejo y emotivo. Su hija, desde el otro lado del teléfono, le dijo: «Mamá, has sonado como antes». A partir de ahí, las victorias fueron acumulándose. Comenzó a recordar los nombres de los personajes de las series que veía. Empezó a ir al supermercado sin lista escrita. Se sentía más presente, más rápida, más ella misma. Recuperó la seguridad que había perdido. Volvió a su que siguraru por po non dite si contara si piteriurarura y comenzó a llamar a sus amigas, sin el miedo constante de perderse en la conversación. La historia de Elena no es un caso único. Recuerdo también a Ramón, un carpintero jubilado de 78 años que llegó a mi consulta. Ramón no venía solo por los olvidos, sino porque sentía una inseguridad creciente al caminar, con miedo real a caerse en cualquier momento.
Le enseñé una variante de este mismo ejercicio adaptada a su situación. 15 días después regresó a el doctor joven y me dijo: Doctor, camino más seguro ahora, pero lo más sorprendente es que siento la mente más clara, como si hubieran encendido una luz dentro de mi cabeza. La historia de Ramón es un recordatorio poderoso de algo fundamental. La mente y el cuerpo no son dos cosas separadas, se afectan mutuamente en todo momento, y pequeños estímulos coordinados pueden mejorar los dos al mismo tiempo. El momento más especial de Elena llegó 3 meses después de comenzar el ejercicio. Mientras ordenaba un álbum viejo, encontró de nuevo la fotografía de su boda. Me contó que cerró los ojos, respiró y de pronto lo escuchó con total nitidez dentro de su mente. La risa de su padre. Recordó el chiste, recordó el momento exacto. Se echó a reír sola en su salón, con lágrimas cayendo por su cara, sin poder explicar del todo lo que sentía. Solo me dijo: mi memoria está volviendo a casa. Lo que aprendemos del camino de Elena es algo que quiero que te lleves grabado hoy. Nunca subestimes el poder de los actos pequeños que se repiten cada día. Ese minuto diario que Elena le dedicaba a su cerebro cada mañana no era un simple ejercicio, era una decisión. Era una forma de decirse a sí misma: mi salud mental tiene valor, yo tengo el control, no voy a rendirme. Hoy he compartido contigo la historia de Elena y la misma herramienta que le entregué a ella en mi consulta, el ejercicio de 60 segundos. Un minuto para despertar tu cerebro. Recuerda las 3 claves que lo hacen funcionar: constancia, calma y sobre todo la convicción de que tu mente tiene una capacidad increíble para recuperarse y fortalecerse. La decisión ahora mismo es solamente tuya. Puedes cerrar este video y seguir creyendo que el olvido es algo inevitable que tienes que aceptar. O puedes hacer algo radicalmente simple. Puedes levantarte ahora, buscar una silla y regalarte el primer minuto de una nueva etapa en tu vida mental. Te lanzo un reto concreto. Cuando este video termine, pon un cronómetro de 60 segundos y haz tu primera ronda. Siente la coordinación entre los brazos y la respiración. Siente el esfuerzo de tu mente buscando palabras. Siente cómo algo se activa dentro de ti que llevaba tiempo dormido. Y después vuelve aquí y déjame un comentario. Cuéntame cómo te sentiste, qué categoría elegiste, qué recuerdo te gustaría recuperar. Leer vuestras historias y construir una comunidad de personas que se cuidan entre sí es algo que me importa profundamente en el Doctor Joven. Si este mensaje te ha sido útil y quieres seguir aprendiendo a cuidar y potenciar tu mente, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Juntos podemos cuidar de este órgano extraordinario que llevamos dentro. Gracias por tu tiempo y por tu atención. Ahora es tu turno. Ve y cuida de tu mente. Te aseguro que está lista y deseando despertar.